Ser podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Don't look for me in the town, I'm not lost in the crowd, I am here at the movies. Bobby's driving his cat, and Steve has a shark that's 30 feet long. I can fly over the cuckoo's nest and come again, 'cause I'm totally crazy. My eyes are wide shut at last. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas a todos, ya os lo avisa la careta y la sintonía. Acabáis de entrar en Sucedió una noche y estas son algunas de las cosas que os hemos preparado para hoy. Por ejemplo, vamos a recordar al director de La Noche Americana. En la película Day for Night, Truffaut lanzó la pregunta: ¿es el cine más importante que la vida? Para François Truffaut casi podemos decir que sí lo era. Repasaremos su vida y su carrera cuando se cumplen 40 años de su muerte. Vamos a contaros también cómo ha visto el cine a un monarca inglés bastante aficionado a cortar cabezas, Enrique VIII. Llevo 40 años en la corte de los Tudor, así que supongo que me ha llegado el turno. Yo imaginaba que trato tan distinguido solo estaba reservado para las infortunadas esposas de su majestad. Charlaremos con el actor Diego Anido y en la sección dedicada al cine del oeste tenemos esta semana un western de la década de los 70. ¿Has visto alguna vez Pequeño Gran Hombre? ¿La película con Dustin Hoffman? ¡Qué actorazo! ¡Qué bien le maquillaron! Con esto y alguna cosa más, como nuestro juego de las películas o las canciones de los Oscar, tenemos el programa completo. Así que vamos con él. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Este lunes 21 de octubre se van a cumplir 40 años de la muerte de François Truffaut, un director francés que nació con la llamada Nouvelle Vague de los años 50 y que acabó convirtiéndose en uno de los cineastas galos más importantes de la historia del cine. La Nouvelle Vague francesa surgió al principio como una actitud crítica. Futuros cineastas como Truffaut, Godard, Chabrol, Resnais, Rivette o Romer, que compartían sesiones en los cineclubs o escribían artículos en publicaciones como Cahiers du Cinéma, se rebelaban contra el cine francés de la época. Unos burgueses haciendo cine burgués para espectadores burgueses, decía François Truffaut en uno de sus artículos. Los cachorros de la nueva ola pedían menos formalismo y una perspectiva más humana y cotidiana a la hora de enfocar las historias. Frente al viejo cine galo atado a los estudios y a las normas impuestas, ellos reclamaban un cine de autor en el que el director pudiera crear libremente y fuera el responsable de todo lo que apareciese en la pantalla. ¿Qué es un director de cine? Un director es una persona a quien constantemente le están haciendo preguntas. Unas veces tiene la respuesta y otras no. La puesta de largo de la Nouvelle Vague tuvo lugar en el Festival de Cannes de 1959. Truffaut ganaba el premio al mejor director con su primera película, Los 400 golpes. Fuera de concurso se proyectaba con gran éxito Hiroshima Mon Amour, de Alain Resnais. Un año antes, Claude Chabrol había rodado su primera película, El bello Sergio, y en los meses siguientes, Romer, Godard o Rivette también rodarían sus primeros largos. Los 400 golpes contaba la historia de un chaval indomable y soñador. Nuestro amigo Duanel no ha dudado en copiar un tema para describir la muerte de su abuelo. No es cierto, señor, no lo he copiado. Ah, está a la vista.
Es usted un abominable plagiario. La película tuvo un gran éxito en todo el mundo y Truffaut, hasta entonces crítico cinematográfico, se convertía con ella en la nueva estrella del cine francés. Era la primera vez que un niño era representado en un estilo documental y retratado con mayor seriedad que a los adultos que había a su alrededor. La primera vez que un niño era el centro en torno al cual giraba toda la historia y en la que la atmósfera adulta que le rodeaba era lo frívolo. La película tenía mucho de autobiográfica. ¿Por qué no quieres a tu madre? En primer lugar, porque me crió un ama. Y después porque para estar ella más libre me envió a casa de la abuela. Como Antoine Doinel, el chico protagonista, Truffaut nunca conoció a su verdadero padre y fue criado por su abuela. Era un niño conflictivo que odiaba el colegio. Ese profe me revuelve las tripas. ¿Es su oficio? Te apuesto que antes de ir al servicio militar, lo juro, le partiré la jeta. Verás que juega. Hacía novillos para irse al cine, ya que las películas eran lo único que le interesaba. En 1947 fundó un cineclub de barrio y, como ocurría en la película, para pagar las facturas cometió un pequeño robo en la oficina de su padre adoptivo. Pues yo virlé una máquina de escribir. ¿Una máquina de escribir? Eso no es inteligente, chico. No cabía duda de que te cazaban. Las máquinas de escribir tienen todas números. Aquello hizo que fuera internado en un reformatorio. ¿Podemos ensayar el centro de observación? Tienen talleres en donde trabajan la madera y el hierro. Sí, eso es. Le vendría muy bien. Ah, pero a condición de que haya plaza, naturalmente. Y para eso habrá que hacer una petición paterna de internación. Antoine Doinel era sin duda el alter ego del propio Truffaut y en películas siguientes el director nos iría contando su vida. No lo entiendo, a muchos no les gusta el servicio militar, se les llama, lo cumplen y asunto concluido. Pero no se hacen voluntarios. ¿Por qué se enroló usted? Verá, es que, bueno, tenía razones personales. A causa de una chica, seguramente. Como su personaje, Truffaut se enroló en el ejército, pero acabó desertando y le enviaron una temporada a un psiquiátrico. Llamado para incorporarse en Vitovan, no se incorporó. Enviado como prófugo a Estrasburgo, no se incorporó. Destinado al cuartel de Diplé, no se incorporó. En resumen, que usted no se incorpora nunca. Es como el perro de Juan Varga, cuando le llaman se larga, ¿no es eso? Doinel en el ejército, Doinel enamorado, Doinel trabajando de detective o como dependiente en una tienda de zapatos. También sufriendo desengaños amorosos o simplemente recibiendo sencillas lecciones prácticas de la vida. Yo voy a enseñarte cómo untar de mantequilla una tostada sin romperla. Mira, tomas 2 tostadas, pones una encima de la otra y luego extiendes la mantequilla. Gracias a la tostada de debajo no se rompe la de encima. Bien pensado. Yo te enseño todo lo que sé, como esto de la tostada, y tú a cambio me enseñas todo lo que sabes, ¿eh? Conforme. Siempre interpretado por su actor fetiche, Jean-Pierre Léaud, Truffaut nos contó cómo el niño de los 400 golpes iba madurando, con detalles que a menudo eran retazos de su propia vida, en películas como El amor a los 20 años, Besos robados, Domicilio conyugal y El amor en fuga, con la que en 1979 puso fin a la serie sobre el personaje. Se ha terminado porque hay algo en su personalidad que se niega a crecer. Otros directores deberían retomarlo porque yo soy ya como un padre tonto que sigue tratando como a un niño a su hijo de 23 años. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Truffaut, como Chabrol, pronto abandonó en parte los postulados de la Nouvelle Vague, derivando hacia un cine que seguía siendo de autor, pero más del gusto de los grandes públicos. El director lo tenía claro. Habla de lo que te interesa, pero asegúrate de que les interesa a otros también. Rodó películas de tono romántico como El amante del amor, pero también historias policíacas como La sirena del Mississippi o Tirat sobre el pianista. Menuda pinta tienes detrás de este cacharro. Deberías de estar tocando en un piano de concierto y en una sala llena hasta los topes de un público vibrante. Por eso te pregunto, ¿qué estás haciendo aquí? No puedo estar en 2 sitios a la vez. Ah, no me hagas reír. Un pianista de fama internacional que no puede ni comprarse un coche. Es como si el mundo estuviera al revés. Sátiras costumbristas, como Las dos inglesas y El continente, u otro de sus títulos más famosos, Jules y Jim. Le he hablado tanto de usted. Catherine está impaciente por conocerle personalmente, pero no la compartiré, ¿entendido? Incluso películas de géneros de los que se sentía bastante alejado, como El relato de fantasmas de la habitación verde o la ciencia ficción de Fahrenheit 451. ¿Y por qué 451 en vez de 723 o Fahrenheit 451
5.1 es la temperatura a la que el papel de los libros empieza a arder. Entre sus temas preferidos está la preocupación por la infancia, una preocupación que muestra en películas como La piel dura o El pequeño salvaje. Para mí no es un niño idiota, sino solo una criatura que ha tenido la desgracia de pasar 6, 7 o quizá 8 años en el bosque, en una soledad y un aislamiento absolutos. ¿Cree que usted podrá hacer algo por él? Sí, quisiera tratar de conseguir su educación. También la fascinación por las mujeres y su mundo. Es una mujer soberbia, con un aire delicado y dulce. La nariz algo respingona, pero recta y espiritual. Truffaut tuvo numerosas amantes, algunas actrices como Catherine Deneuve, Jacqueline Bisset o Fanny Ardant. Y casi tanto como a ellas, amaba también la cultura y los libros. Yo soy La República de Platón. Te lo recitaré algún día, ¿te gustará? Muchas gracias. Ahí tienes a Cumbres borrascosas de Emily Bronte. Y esa es El corsario de Byron. Aquel joven es Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. ¿Dónde estará Tartarín de Tarascón? Siempre anda por aquí. Y por supuesto, amaba el cine por encima de todas las cosas. Cine al que homenajeó en su película La Noche Americana, por la que ganó el Oscar al mejor film de habla no inglesa. ¿Qué es eso de Noche Americana? Es rodar una escena de noche, pero en pleno día, poniendo un filtro delante del objetivo. Ah, Day for Night. Eso se llama Day for Night en inglés. François Truffaut mezcló el cine y la vida sin que a menudo hubiera una línea clara que separara la una de la otra. El cine le servía de refugio y la vida le servía para alimentar los argumentos de sus películas. Es verdad que solo vivo para el cine, incluso de manera algo enfermiza. A veces he tenido la tentación de cambiar porque esa dedicación absoluta al cine me ha impedido hacer otras cosas. No sé nadar ni esquiar, por ejemplo. No sé bailar. No hablo otro idioma. Tengo la impresión de que todo en mi vida gira en torno al cine y no hay espacio para otra cosa. A veces sufro un poco por ello, pero creo que es mi destino. En algunas etapas de su vida veía hasta 20 películas a la semana y llevaba un diario de sus visitas al cine. Steven Spielberg, que le tuvo como actor en Encuentros en la tercera fase, decía de él: ama las películas más que nadie que yo haya conocido. Puede escoger a todos los que trabajamos en Hollywood y ponernos juntos en una habitación y él nos liquidaría. Sabe más sobre cine de lo que cualquiera de nosotros sabrá jamás. Sin duda era un erudito del séptimo arte, autor de varios libros indispensables para cualquier cinéfilo, como Las películas de mi vida, en el que recopilaba sus artículos sobre cine, y sobre todo el libro entrevista que hizo sobre Alfred Hitchcock, uno de los directores a quienes más admiraba. Fui a Hollywood con una intérprete. Íbamos a los estudios Universal a las 9 de la mañana, poníamos el micrófono y hablábamos de cine todo el día. También hizo de actor en varias de sus películas, como La habitación verde, La noche americana o El pequeño salvaje, y como decíamos antes, dio vida al científico que dirige la operación de contacto extraterrestre en Encuentros en la tercera fase de Spielberg. ¿Es qu'il vous arrive d'entendre des sons curieux persistants dans votre oreille? ¿Ha sentido un sonido persistente en los oídos? Presque agréable, mélodique. Un agradable sonido. Steven Spielberg otra vez. Truffaut es maravilloso para trabajar con él. Es increíble porque es tan sencillo como sus películas. Pensé que iba a conocer a un hombre muy complicado que había hecho esas grandes películas sobre el ser humano y en cambio es como los personajes de sus películas. Yo le hablaba como al hombre que hizo Jules y Jim y no es eso. Él es Jules. He's Jules. A lo largo de su vida, François Truffaut dirigió 24 películas. Una de las cosas que más le preocupaba era no saber retirarse a tiempo cuando le llegara el momento. Este no es un trabajo que se abandone fácilmente. Los cineastas tienden a verse a sí mismos como esenciales y no se jubilan, aunque deberían aprender a hacerlo. Yo no sé si tendré la sabiduría de dejarlo cuando crea que ya no tengo la vitalidad necesaria para hacer buen cine, como sería lógico, porque resulta triste ver el final desangelado de las carreras de algunos grandes directores, como ocurre a menudo en Hollywood. No hubo ocasión de saberlo porque el director murió prematuramente de un tumor cerebral con tan solo 52 años, el 21 de octubre de 1984. El hombre que amó la vida llegó al final de la larga carrera que había iniciado Antoine Doinel y que terminaba en el mar. Y como aquella mirada congelada con la que acababan Los 400 golpes,
Cada película suya es todavía hoy en día una pregunta abierta que lanza al espectador. Y ahora turno para vosotros, a ver quién es capaz de adivinar los 3 títulos misteriosos de nuestro juego de las películas de esta semana. ¿Qué es todo esto? Sistema fluido de respiración, es algo nuevo. Si respiras líquido no sufrirás compresión, tiene la misma presión osmótica. ¿Entonces entra líquido en los pulmones? Una emulsión oxigenada de fluorocarbono. Tontería. El trabajo es una maldición, Saturno. Abajo el trabajo que uno tiene que hacer para ganarse la vida. Ese trabajo no honra, como dicen algunos. Solo sirve para llenarles la andorga a los cochinos explotadores. En cambio, el que se hace por gusto, por afición, ennoblece al hombre. Ojalá todos pudieran trabajar de ese modo. Padre, de sobra sabes que debemos luchar. Si ocultas una espada en el corazón, hijo, desenvaínala y utilízala. Pero en mi corazón no hay ninguna. Ningún hombre es mi enemigo. Pues para mí, cualquiera que mate seres inocentes es mi enemigo. Sí, mi enemigo mortal. Pues no puedo decir que eran fáciles esta semana, pero os doy las respuestas a ver si las habéis acertado. La primera era Abyss, la película de aventuras submarinas que James Cameron dirigió en 1989 con música de Alan Silvestri. Después, Fernando Rey reflexionaba sobre el trabajo en Tristana, de Luis Buñuel. De su banda sonora sonaba el Opus 10 Revolutionary de Chopin. Y terminábamos con Gary Cooper y Anthony Perkins en La Gran Prueba, una película dirigida por William Wyler en 1956, en la que una familia de cuáqueros se enfrentaba al dilema de tener que luchar en la Guerra de Secesión norteamericana. Y lo que suena de fondo es el tema central de su banda sonora, compuesta por Dimitri Tiomkin. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. Últimamente la figura del rey Enrique VIII parece que vuelve a asomarse a las pantallas. Lo hemos visto en miniseries recientes de plataformas televisivas como Sangre, Sexo y Realeza o Matthews Are Lake. Este viernes pasado estaba previsto el estreno en pantalla grande de La Última Reina, una película que fue presentada en el Festival de Cannes y que gira en torno a la relación de Enrique VIII con la que fue su última esposa, Catalina Parr, personajes interpretados por Jude Law y Alicia Vikander, respectivamente. Al final, el estreno de la película ha sido aplazado para dentro de unas semanas, pero no nos importa. El capítulo de nuestra enciclopedia de hoy nos sirve para calentar motores, dándole un repaso a su historia y a la relación que ha tenido el rey Enrique VIII con el cine y la televisión. Es probablemente el monarca inglés más famoso de la historia y lo es en buena parte gracias al cine. Reverencias al rey Su Alteza Real por la gracia de Dios Enrique VIII de Inglaterra y Francia y señor de Irlanda. Y es que el personaje resulta de lo más interesante desde el punto de vista cinematográfico por diversos motivos. Para empezar, está su afición a coleccionar esposas. Hasta 6 veces se casó. Majestad, todo vuestro reino os implora con urgencia que volváis a casaros. No estoy muy ansioso.
Pero si todo mi pueblo lo desea, ¿qué puedo hacer? Además, no le tembló la mano a la hora de ejecutarlas. Mi madre me dijo, él opinará que el matrimonio no es bueno y luego cortará tu cabeza con un hacha. Eso es una exageración, señora. Es cierto, en realidad solo les cortó la cabeza a Ana Bolena y a Catherine Howard, la segunda y la quinta esposa, acusándolas a ambas de adulterio. La reina ultrajó su matrimonio al darse a su deseo carnal. Me traicionó. Es cierto, Cromwell. Hizo eso. Debe morir si me traicionó. También Enrique es famoso por romper con el Papa de Roma y coronarse como cabeza de la Iglesia anglicana. Soy el rey de Inglaterra. Cuando rezo, Dios me contesta. Sí, Majestad. Y no se atreva a dudarlo ningún hombre. Su primera esposa, Catalina, hija de los reyes católicos, perdió 5 bebés y solo pudo darle una hija viva. El rey estaba obsesionado con tener un heredero varón y se había enamorado de Ana Bolena. Entonces decidió pedirle al Papa la anulación de su matrimonio con Catalina para poder casarse con Ana, pero el pontífice se la negó. Se niega a anular vuestro matrimonio. No puede negarse. ¿Qué otra cosa puede hacer? ¿Por qué razón? Porque el emperador español lo tiene agarrado por las orejas. El Papa no querrá ofender al emperador anulando el matrimonio de su tía con vos. Pobre Enrique. Lo haré, vive Dios. He dicho que lo haré. Así que Enrique VIII rompió con Roma, se nombró a sí mismo cabeza de la Iglesia, anuló su matrimonio y se casó con Bolena. De esta forma puso la primera piedra para la entrada del protestantismo en su país, aparte de hacer un gran negocio para sus arcas. El cardenal Wolsey, recurriendo a los más hábiles manejos, ha acumulado en los monasterios ingleses más riquezas que las de las minas de oro del Nuevo Mundo. Si, como debiera ser, os convirtierais en cabeza de la Iglesia, tal riqueza sería vuestra. Enrique VIII guerreó contra los franceses en 2 ocasiones y también hizo grandes purgas entre los nobles aristócratas ingleses. Era tremendamente inseguro en cuanto a su derecho al trono porque provenía de una rama ilegítima y eso le hacía desconfiar de todos. Ten cuidado con esa clase de gente. Si está al lado de nuestro trono es porque en el fondo lo pretende. Es muy ambicioso. Se dedicó a vigilar a la aristocracia a través de una amplia red de informadores, acusando de traición y ejecutando a cualquiera que supusiera una amenaza. En la fiesta de esta noche, arrestad al duque de Norfolk. Se le acusa de alta traición. Sí, Majestad. ¿Y en qué ha consistido esa traición? No me gusta el color de su sombrero. De joven había sido atlético y apuesto, pero con los años empezó a engordar y a sufrir fuertes migrañas y heridas en las piernas. En los últimos años de su vida apenas podía andar. Mirad mis piernas. Miradlas, son grotescas. Un ejemplo de fealdad. En verano huelen como un estercolero. Murió en 1547, a los 56 años de edad. Yo soy el rey de Inglaterra y miraré a Dios cara a cara. Como heredero del trono dejó a su hijo Eduardo de apenas 9 años, nacido de su tercera esposa, Jane Seymour, que murió en el parto. Quiero que todos vean y comprueben que estás bien, para que sepan que el reino estará en manos seguras cuando yo... Bésame, Eduardo. Pero Eduardo era un joven enfermizo que murió a los 16 años y fue Isabel I, la hija de su matrimonio con Ana Bolena, la que acabaría reinando. Lo hizo durante 45 años, tiempo en el que el país floreció en todos los aspectos, en lo que se conoce como la Edad de Oro inglesa. De esta forma se cumplía la profecía de Ana Bolena. Pero Isabel es vuestra. Es una Tudor. Tened un hijo varón con esa pálida muchacha si es que podéis, y espero que pueda vivir. Pero Isabel reinará después que vos. Sí, Isabel, la hija de la ramera Ana y de Enrique el gran libertino sanguinario, será reina. Hay más de 40 presencias de Enrique VIII en películas a lo largo de la historia del cine, ya sea como protagonista o como personaje secundario, tal y como ocurría en El Príncipe y el Mendigo, con Charlton Heston en la piel del rey. Majestad, yo no soy el príncipe de Gales. Sí, nunca has estado tan lejos de parecerlo.
Ven aquí. Por vida mía, pareces un auténtico mendigo, vestido de harapos. Jamás he dudado de tu inteligencia, pero no sospechaba que tuvieras tanto ingenio. El personaje ha tenido una buena relación con el Oscar. En 1933, Charles Laughton ganó la estatuilla interpretando a un orondo y libidinoso Enrique en la película La vida privada de Enrique VIII de Alexander Korda. Enrique. Enrique. ¿El rey? ¿No es tarde para que una doncella abra su puerta a un hombre? Vamos, abre la puerta. ¿Es una orden? Sí. Al rey entonces. 20 años después, en 1953, Laughton volvería a meterse en la piel del rey en La Reina Virgen, película dirigida por George Sidney que se centraba en los primeros años de vida de la futura Isabel I, interpretada por Jean Simmons. Mañana regresaréis a Hatfield y permaneceréis allí hasta el fin de vuestros días. No quiero volver a veros delante. Yo no volveré a Hatfield, Majestad. ¿Qué es eso? He dicho que no volveré a Hatfield. No ganó la estatuilla, pero también fue nominado al Oscar interpretando a Enrique VIII, Robert Shaw, en Un hombre para la eternidad, de Fred Zinnemann, película que se centraba en el enfrentamiento que mantuvo con Tomás Moro por la ruptura con el Papa de Roma. Enfrentamiento que también le costaría la cabeza al famoso humanista y canciller inglés. Es mi deber repudiar a la reina, y ni todos los papas juntos hasta San Pedro impedirán que lo cumpla. ¿Cómo es que no puedes verlo? Todo el mundo lo ve. Entonces, ¿por qué razón solicitáis mi pobre apoyo? Porque eres honrado. Y lo que es más importante, se sabe que lo eres. También consiguió una nominación al Oscar haciendo del monarca inglés Richard Burton en Ana de los 1000 días, título que se refiere al tiempo durante el cual Ana Bolena fue reina de Inglaterra. Ordena al gobernador de la Torre de Londres para la ejecución de Ana, reina de Inglaterra, por adulterio y alta traición, en la hoguera o decapitada a voluntad del rey. Mi esposa Cromwell. Ella os ha dado una hija inútil y un hijo muerto. Sí, cuando nos casamos me prometió un hijo. Quiero un hijo que reine en Inglaterra a mi muerte. Dios, que siempre ha guiado la conciencia de vuestra majestad, no os dejará que condenéis injustamente. De las 6 esposas que tuvo el rey, es Ana Bolena la que más ha seducido al cine con películas sobre su figura, como la que rodó Lubitsch en la etapa muda. Esta que mencionamos, Ana de los 1000 días, en la que le daba vida a la actriz Genevieve Bujold, o ya de este siglo, Las hermanas Bolena, en la que era Natalie Portman quien la interpretaba y Eric Bana hacía de Enrique. De modo que aquí es donde el rey de Inglaterra duerme. Donde lee, escribe y donde encuentra algunos momentos para sí. Y aún así me habéis invitado. Porque me agradas y confío en ti. Pero como decíamos al principio, hay también numerosas series y producciones televisivas que nos han contado la historia de este rey. Una de las más famosas y recomendables fue la producida por la BBC en los años 70 y por la que el actor Keith Mitchell ganó el Emmy, Las 6 esposas de Enrique VIII. Cada uno de sus 6 capítulos estaba dedicado a uno de sus matrimonios. Aquí les escuchamos en el capítulo dedicado a Catherine Parr, la última de ellas. ¿Qué opináis sobre Roma, señora? Es la cuna de todos los orgullos, Majestad. La cuna de la vanagloria, la hipocresía y la ambición. Veo que os han enseñado bien. ¿Fue Kramer o los Simus? Es el Espíritu de Dios el que me ha dirigido hacia la verdad, señor. De las varias que se han producido en los últimos años, destaca también Los Tudor, con Jonathan Rhys-Meyers haciendo de Enrique. No tengo herederos. Tengo una hija y un bastardo tan solo. ¿Entendéis, Wolsey? La dinastía de los Tudor terminaría. Todo el trabajo de mi padre desperdiciado y todo por culpa mía. Me casé con la esposa de mi hermano y Dios me hace pagar por ello. Quiero el divorcio y vos lo conseguiréis por mí. Dentro de poco, como decíamos, se estrenará La última reina con Alicia Vikander como Catalina Parr y Jude Law en la piel de un casi irreconocible, depravado y terrorífico Enrique VIII. A él pertenece esta risa siniestra, la risa de un rey que fue cruel, ególatra y despiadado, pero que posiblemente por eso ha dado un excelente juego en el cine. Sucedió una noche. El cine clásico
en la SER. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Esta semana charlamos con el actor Diego Anido, al que ahora podéis ver en el cine en la película La Infiltrada o en televisión en la tercera temporada de la serie Rapa. Diego Anido tiene 48 años y desde comienzos de los años 2000 lleva trabajando en el mundo de la interpretación, sobre todo en su Galicia natal, pero fue su papel en Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen, el que le puso en la primera línea del cine y la televisión nacional. No sé si forma parte del cómo estamos divididos los seres humanos y cuáles son los deseos de cada uno de esos subgrupos, ¿no? Y yo estaba en el de los deseos del brilli-brilli, como dice una cuñada mía. Me atraía mucho el tema de lo que veía en la tele cuando yo era pequeño, que chupé mucha tele siendo muy pequeño. ¿Cómo cojones se llama el programa ese, Loren? ¿Cuál? Hostia, el programa este de las casas. Reforma total. Los programas de música, yo creo que al principio fui muy influido por la música. Bueno, por las estrellas de la música, estrellas... Prince, James Brown, Michael Jackson, Madonna, bueno, digamos todo ese abanico de estrellas de ese momento. ¿Y luego qué pasó? ¿Hiciste algo? Me crié en varios pueblos, en algún barrio de Santiago, o sea, no tenía antecedentes artísticos en la familia y yo era muy mal estudiante. Entonces hubo un momento a los 16, 17 años en los que mi padre dejó de tener esperanzas en mis estudios. Es especial, desde que pasó lo que le pasó con el caballo, y usted es profesor, hombre. Profesor, instruido, leído, viajado, se aprovechó de él y punto. Lo cual para mí, dentro de que lo vives en esas edades como algo horroroso, ¿no? Porque eres abandonado por el amparo de futuro que proyectas sobre ti, en el fondo estás liberado para hacer lo que te dé la gana. Siempre tenía la sensación de estar haciendo algo malo, pero no pude dejar de dedicarme a dos cosas: buscar música o algo que tuviera que ver con interpretación y buscar cosas, estudios y trabajos que me relacionaran con personas, porque me gustaba mucho hablar con la gente y hacer reír a la gente. A ver, luego no tenéis bromas en Francia. La primera vez es broma, la segunda es ofensa. Bueno, hombre, perdona. Venga, monta. No. Que fue una broma, hombre. Y ya pasamos a la época en la que ya puedes entrar a un grupo de teatro, empezar a formar grupos de música con un colectivo en Santiago, tocaba la guitarra y cantaba, y entonces ahí ya vas viendo. En la música, cuando me cogió los 90 es una época en la que influyeron muchos grupos ahora le llaman shoegazing, grupos como My Bloody Valentine, Sonic Youth, o Yo La Tengo, o Mogwai, Pavement, o Pixies. Son grupos que experimentaron muchísimo con guitarras y con las letras, abrieron un mundo nuevo ahí. Pues en ese momento yo podía coger una guitarra sin saber tocar mucho, con 4 pedales, hacer ruidos y componer canciones. Ahí aprendí a componer. Fuese lo que componía, aprendía que yo tenía autonomía artística. Yo no dependía de nadie para la hora de generar material artístico, una canción. Vale, vamos a ver, ¿tú qué me dijiste a mí? No, tú me dijiste que esto iba a ser fácil, que esto, no, señor, tranquilo, esto está chupado los cojones, tío, está siendo una liada del copón. No nos fue bien con la música y ahí empecé a estudiar interpretación y cambió todo por completo. Empecé a trabajar por las noches en pubs y discotecas. Entraba a lo mejor a las 5 de la mañana a currar y ensayaba hasta las 3 en un local o en casa. Me lo tomaba en serio dentro de que yo nunca había estudiado y de repente los estudios que empezaba a retomar eran físicos, o sea, tenía implicación física, con lo cual pues era todo nuevo. Pero de repente yo podía no sentirme que estaba haciendo algo mal, ¿no? Estudiando mal, estaba estudiando interpretación, haciendo las escenas y creando mi mundo artístico como actor. Yo no soy cinéfilo. No me voy a considerar cinéfilo porque los cinéfilos que conozco saben demasiadas cosas de cine. ¿Sabes mazo de pelis? Soy cinéfila. ¿Cine qué? Cinéfila, entusiasta del cine. Guay. Yo veo cine desde los 16 años de una manera, yo creo que hiperconsciente. No solo... Y he dejado de buscar el entretenimiento desde casi los comienzos. Buscaba otra cosa. Pero no era consciente de las posibilidades de la cinefilia, de aprenderte todo, no. Solo conozco directores y actores, nombres y después películas. No conozco directores de foto, no conozco guionistas, no. Eso empieza ahora.
Yo conocía a Sorogoyen, había visto Que Dios nos perdone. No te creas que yo lo tenía fichado como el gran director que ya era, ¿sabes? Que habían hecho Stockholm, habían hecho la película de Madre, que es una peli peculiar, pero la vi no hace tanto y me parece una gran peli. O sea, me parece una peli arriesgada y una atmósfera muy bestia. Hola, Robert. ¿Qué tal? ¿Qué hay? ¿Qué haces? Nada. ¿Nada? Me llaman como un día antes de empezar a rodar, para el personaje. Me pasan el guión, me lo leo enseguida, veo qué se puede hacer a nivel mecánico, hoja por hoja, voy pasando hojas, sí, esto lo puedo hacer, se lo puedo hacer, pongo texto, sí, puedo hacer, sí, puedo hacer la peli. Ya había dicho que sí, previamente, obviamente. No. Vente, acércate. ¿La escopeta no la vas a usar? Pues a lo mejor sí que la uso. ¿Así? Vente, vamos. vente, acércate. No me grabes, no me grabes, Y después todo lo que significó para mí, pues significa que estoy aquí ahora hablando contigo así tan tranquilo, hablando de mi trayectoria, ¿entiendes? ¿No? Y no estar aquí pidiendo permiso. Mira, era un momento duro los que pasamos todos. Fue un momento duro a nivel económico, fue post-pandemia. Así que escúchame bien, me vas a decir, ¿vale? Me vas a decir, ¿cómo voy a cobrar esto? Muy justo después de la pandemia, de hecho hicimos test de estos de los de la aguja en la nariz, y que me cagué, porque el día ese te entraba en el set y digo yo, como me dé hora positivo, a la mierda la lotería esta que me tocó. Y entonces fue un momento duro económicamente, hasta estaba pensando en dejarlo todo y dedicarme a otra cosa. Joder, tío, que el plan era cojonudo, tío. Hostias, tú sabes lo difícil que fue organizarlo todo. Entonces de repente entro ahí y para mí es una tabla de náufrago. No, es un yate de náufrago. Pero no pienso para nada en la relevancia, voy haciendo la peli día tras día, con los actores, porque bueno, fue difícil, el rodaje fue duro. Y a mí me ayudaba a tener mucha seguridad, que era lo que hacía falta, una persona que llegase allí y ofreciera frescura y seguridad, que fue lo que yo creo que ofrecí, además de otras cosas. Está bien, te voy a decir que me ayudó. Lo hice todo yo solo. Y después empezó a formarse la bola y en unos meses yo estaba en la alfombra de Cannes, allí agarrado de las manos de Marina Foïs y de Denis Ménochet y de Luis Tahera y de Isabel Peña, y estábamos ahí. Ostras, era muy fuerte, ¿no? Era de repente, ostras, es posible que haya estos atajos. Y claro, y a partir de ahí he conseguido pues poder acceder a trabajos muy interesantes. Entre ellos, pues La Infiltrada, por ejemplo, o Rapa, o... Es que vamos a hacer la analogía futbolística, pero es como jugar en primera y meter gol, ¿sabes? O estar en una final y ganar y que después eso fuese muy relevante y que eso lo ha visto tanta gente, no me lo esperaba yo. ¿Alguna pregunta más? Un Diego Anido, que tampoco soy yo en la vida real, pues yo soy un tío pues como todo Dios, en casa, aburrido. ¿No? Te pasas muchas horas callado, aunque aquí esté soltando la chapa. Pero sí que una persona que, joder, ha hecho mucha comedia en teatro y entonces pienso que eso puede llegar a estar en alguna película. Por ejemplo, está una comedia ahora en Bellas Artes, es una serie de Mariano Con y Gastón Duprat, y es una comedia. Pero claro, mi personaje justo es el contrapunto, que da comedia, pero que es un desgraciado. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Jack Bourbon presenta Diligencia hacia el oeste. Alabado sea el Señor, no pensábamos que pudiese llegar ninguna diligencia con los apaches metidos en faena. Un recorrido por los mejores westerns de la historia. Porque ya no hay películas como las de antes. Me refiero a las buenas. Las mejores, las del oeste. ¿Qué tal, amigos? Desde mediados del siglo XX, el western experimentó una tendencia revisionista que comenzaba a plantear el genocidio de los nativos americanos y trataba a los indios con dignidad y respeto. Fueron en realidad películas puntuales, pero que incluyen grandes títulos del género, como Flecha Rota, de Delmer Davis, Apache, de Robert Aldrich, El Gran Combate y For Apache, de John Ford, o Yuma, de Sam Fuller. Con la llegada de los 70, esta tendencia se acrecienta aún más y se hace más radical si cabe, con películas como Soldado Azul, La venganza de Ulzana, Un hombre llamado Caballo o el film que os traigo hoy, Pequeño gran hombre, dirigida por Arthur Penn y protagonizada por Dustin Hoffman en 1970. Arthur Penn era por entonces uno de los directores más pujantes del cine americano gracias a títulos como Bonnie y Clyde o La jauría humana, mientras que Dustin Hoffman iba a consolidar su carrera como gran estrella de Hollywood con esta película tras los éxitos conseguidos previamente con El graduado y Cowboy de medianoche.
soy, sin lugar a dudas, el último de los pioneros. Me llamo Jack Crabb y soy el único blanco superviviente de la batalla de Little Big Horn. El personaje de Dustin Hoffman tiene 121 años y con su voz cascada y rota va desgranando la agitada historia de su vida. A los 10 años sus padres fueron asesinados en una emboscada y el niño fue recogido por una tribu de Cheyennes que le criaron como a un indio más. Este muchacho ya no es un niño, es un valiente guerrero. Su cuerpo es pequeño, pero su corazón es grande. Le llamaremos Pequeño Gran Hombre. Cuando empezaron las guerras entre indios y americanos, distintos avatares le llevaron a pasar una temporada con los hombres blancos. ¡Dios bendiga a George Washington! ¡No me has oído! Tengo que cortarte el pescuezo para que lo entiendas. Soy un hombre blanco. ¿Blanco? Sí, soy blanco. ¿No me has oído decir Dios bendiga a George Washington? ¿Qué clase de indio diría una cosa tan tonta como esa? Y entre los hombres blancos ejercerá numerosos oficios y condiciones. Charlatán de carromato, comerciante, mozo de mulas, trampero, eremita, borracho e incluso pistolero. Sírveme una zarzaparrilla. Sí, señor. Ahora mismo. Zarzaparrilla Kid. Así es como me llamaban. Conocerá a algunos famosos personajes del oeste. ¿Puedo saber con quién hablo? Con Will Bill Hickok. Oh, encantado de conocerle. Tráete tu zarzaparrilla y siéntate conmigo un rato. Y también al general Custer, a cuya desmitificación el director Arthur Penn dedica gran parte del metraje de la película. El odio de Custer hacia los indios y su ambición habían fermentado en su cerebro. Creía que necesitaba otra de sus dramáticas victorias sobre los indios para que le nombraran presidente de los Estados Unidos. Arthur Penn. En lo relativo a la destrucción de los indios americanos, surgió una especie de mitología. Esa mitología absurda necesitaba un héroe, y ese héroe acabó siendo el general Custer. El protagonista se enrola en sus tropas, y Custer, que conoce sus orígenes indios, sostiene la teoría de que es un espía infiltrado, por lo que siempre hace lo contrario a lo que Jack le aconseja. Así es como Pequeño Gran Hombre acaba influyendo de forma decisiva en la batalla de Little Big Horn. Entonces me aconsejas salir a campo abierto. Sí, señor. No habrá indios allí, supongo. Yo no he dicho eso. Allí le aguardan miles de indios. Y cuando terminen, solo quedará de usted una grasienta mancha. Vaya a su encuentro si quiere valor. Sigues tratando de engañarme, mozo de mulas. Intentas hacerme creer que si ahora avanzo estoy perdido, pero la sutil verdad es que tú realmente no quieres que dé la orden de ataque. Es difícil explicar cómo un hombre que tenía información suficiente de sus exploradores en cuanto al número de indios a los que se iba a enfrentar, llevó a sus hombres a caer en una trampa en la que fueron aniquilados en cuestión de minutos. Sin embargo, tras su muerte, su esposa, que estaba muy bien situada en la sociedad de Washington y tenía amigos poderosos, impuso la versión de que aquello fue una especie de martirio y el campo de batalla se convirtió en monumento nacional. El joven medio indio, medio blanco al que da vida a Dustin Hoffman es un personaje que va dando bandazos por la vida, desengañándose de todo y de todos. Cuando no eran los indios quienes querían matarme por creerme blanco, los blancos querían matarme por creerme indio. Era vital tener como personaje central a un hombre que va cambiando de roles como una serpiente cambia de piel, porque eso le permite moverse rápidamente por las convulsiones de la historia. Es un personaje que es esencialmente pasivo, un hombre que se deja zarandear por los acontecimientos y permite que los avatares de la historia dirijan sus acciones. Ese continuo ir y venir de los indios a los blancos y de los blancos a los indios le sirve a Arthur Penn para contraponer dos tipos de civilización. Porque los seres humanos, hijo mío, creemos que todo está vivo. No solo los hombres y los animales, sino también el agua, la tierra, las piedras y todo lo que nos pertenece. Pero los hombres blancos creen que todo está muerto. Las piedras, la tierra, los animales, incluso sus semejantes. Cuando algo intenta vivir, el hombre blanco trata de destruirlo.
La película cuestiona el universo del viejo western con un tono tragicómico y hasta de parodia que no intenta presentar la historia real, sino que la recrea a su manera. Pequeño gran hombre es diferente a la mayoría de películas de Hollywood sobre el oeste, pero compartimos con ellas el hecho de que está llena de mentiras. Lo único es que nosotros admitimos esas mentiras. Partimos de unas premisas basadas en hechos históricos y por eso tiene una apariencia exterior histórica, pero su verdad interior es falsa. En realidad creo que eso es lo que ha ocurrido siempre con la historia americana en relación a los indios. Pero sobre todo la película sugiere una denuncia sociopolítica, el genocidio americano del pueblo indio. ¿Dónde está Búfalo que se revuelca? Está muerto. Y Búho Blanco también. Y Nariz Sucia. Y Lobo Alto. Y muchos otros. ¿Y Piel Quemada por el Sol? Sí. ¿Piel Quemada por el Sol? Y su mujer. Y sus hijos. Y muchos otros. Pequeño gran hombre nos ofrece una revisión de la colonización del oeste que destruye todos los mitos sobre la caballería, los héroes del Far West y la imagen que el cine había dado hasta entonces de los indios en la mayoría de películas. Los indios no saben nada de Dios ni de los derechos morales. Comen carne humana, adulteran, sodomizan. Tienen trato íntimo con los siervos del diablo. La gesta expansionista hacia el Pacífico, luchando contra los indios, ya no parece tan heroica. Rifles de repetición contra arcos y flechas. Nunca pude comprender cómo los blancos sentían tanto orgullo de sus victorias sobre aquellos hombres indefensos. Cuando se estrenó Pequeño gran hombre en 1970, el público quiso ver en ella una metáfora sobre la guerra de Vietnam que tenía lugar entonces. Sentí náuseas. Creí enloquecer. Pounís y soldados mataban a todo aquel que se les ponía por delante. Durante las escenas de la matanza del río Ouachita, en la que el general Custer asola un poblado indio, parte del público en las salas gritaba "Meilei, Meilei", en recuerdo de un episodio ocurrido por entonces en una aldea de Vietnam, donde tropas americanas asesinaron sin piedad a ancianos, mujeres y niños vietnamitas. Si basamos nuestra vida actual en lo que aprendimos sobre nuestra propia historia, una de las cosas que deberíamos hacer cuanto antes es reinterpretar y ver bajo otro punto de vista esa historia. Porque si desconocemos que esa fue la manera en la que se forjó este país, seguiremos haciendo lo mismo y repitiendo los mismos errores. La única manera de no repetirlos es aprender lo que realmente hicimos entonces. Una de las principales dificultades del personaje de Dustin Hoffman era que a veces aparecía en pantalla con 121 años. Esta es la historia de un viejo guerrero indio. La historia de los seres humanos. El legendario maquillador Dick Smith, responsable también del maquillaje del exorcista, creó para él una máscara de látex de 14 piezas que permitía el parpadeo propio del actor. Un maquillaje de vejez que tardaba 5 horas en aplicarle todos los días y que fue considerado un hito en ese momento. Luego estaba el tema de la voz, ya que Dustin se empeñó en ser él mismo quien la pusiera. My name is Jack Crabb, and I am the sole white survivor of the Battle of Big Horn. Para lograr el timbre adecuado, el actor se pasaba 2 horas antes de rodar gritando como un loco hasta quedarse afónico y así enronquecer su voz. En el reparto de la película nos encontramos a actores como Martin Balsam, Richard Mulligan dando vida al general Custer o a Faye Dunaway en la piel de una no tan piadosa dama que adopta al joven cuando éste empieza a vivir con los blancos. Voy a lavar a este pobre y sucio muchacho. Es hora de cenar. Silas, mi deber cristiano es darle inmediatamente a este chico un baño completo. Quítate la ropa, querido. ¿Quitarme la ropa? ¿Sí? ¿Toda? Sí, toda. En el momento necesario yo ya apartaré la vista. Sin olvidarnos del viejo jefe indio Cubrepellejos, un papel que le fue ofrecido inicialmente a Marlon Brando y este rechazó y que al final fue interpretado por un auténtico jefe indio, el jefe Dan George. Abuelo, ten. Te traje este regalo.
No es el sombrero que usaba, aunque este tiene la piel más suave y es más grueso. No, abuelo, este es otro. Vamos a fumar por tu regreso. El jefe Dan George fue nominado al Oscar por su papel, convirtiéndose así en el primer nativo americano de la historia en recibir una nominación al premio de la Academia. Abuelo, me alegra. Yo también me alegro, hijo mío. Mi corazón se remonta como un gavilán. En Estados Unidos, la autocrítica que hacía la película no gustó a buena parte del público y de la crítica. El asesinato de todo un pueblo. Eso es prácticamente lo que hicimos con los indios. Por eso, la película tuvo mucho más éxito en Europa que en su propio país. Años más tarde, la crítica americana haría justicia, colocando a Pequeño Gran Hombre entre las 10 mejores películas de la década de los 70. Pequeño Gran Hombre ha sido hasta la fecha el único western de la carrera de Dustin Hoffman. Sin embargo, parece ser que rodar una película del oeste estaba escrito en su destino. Sus padres le habían puesto Dustin en honor de Dustin Fanning, un famoso actor de westerns en la etapa del cine mudo. Así que era lógico que Dustin tuviera su western. Y otra curiosidad, parece ser que sí existió en realidad un famoso guerrero indio llamado Pequeño Gran Hombre. Era un guerrero lakota que luchó a las órdenes de Caballo Loco en Little Big Horn, la batalla que se representa en la película. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. And the Oscar goes to... We are really honored to present the award for Best Song in a Motion Picture. Y terminamos el programa, como siempre, con el repaso a las canciones que han ganado el Oscar a lo largo de la historia. Hoy recordamos la que lo ganó en 2019, Shallow, de la nueva versión del clásico Ha nacido una estrella que dirigió y protagonizó el actor Bradley Cooper. La banda sonora de la película contenía 18 canciones originales compuestas por Lucas Nelson, el hijo del mítico cantante de country Willie Nelson. Shallow, ganadora de la estatuilla, es un dueto que cantan los dos protagonistas de la película, Cooper y Lady Gaga. Lucas Nelson hizo también de coach musical para Bradley Cooper y al parecer el actor practicó y trabajó hasta la extenuación para lograr los buenos resultados que podéis comprobar. Y por nuestra parte nada más. Saludos de Leo Castro y de Antonio Martínez y hasta la semana que viene. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. I'm of the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash through the surface when they can't hurt us. We're far from the shallow now. In the shallow. Shallow, we're far from the shallow now.
Cadena SER. La radio.